Un saludo muy afectuoso para toda la audiencia de Soy Jesús, estoy vivo. Este programa que ha sido creado especialmente para que los testigos de todos los milagros y bendiciones del cielo nos cuenten de viva voz cuáles han sido todos esos milagros y bendiciones que han recibido. Hoy tengo un invitado muy especial a quien aprecio mucho y de quien he aprendido bastante en todo este camino. Mi invitado es de México, es Mauricio Alfonso Guizar. Mauricio, qué gusto tenerte acá y que hayas aceptado esta invitación. Gracias, Marcela. Pues para mí es un honor poder estar en contacto contigo y con tu audiencia, con nuestros hermanitos y hermanitas. Gracias, querido Mauricio. Bueno, pero antes de empezar con las preguntas, vamos a empezar como tiene que ser con el pie derecho, invitando a quien nunca puede faltar en este momento para que nos dé sus luces y todo lo que vayamos a decir, a preguntar y a contar en este espacio, pues llegue a los corazones de las personas. Entonces, te doy la palabra a ti para que iniciemos con esta oración, Mauricio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del doloroso Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Amén. Muchas gracias, Mauricio, y que el Espíritu Santo nos ilumine en esta entrevista. Bueno, a Mauricio seguramente muchas personas lo conocen en las redes sociales. Mauricio es de México y él tiene un ministerio de evangelización a través del turismo. Mauricio es de ascendencia cubana. Esto lo contamos en el libro Soy Jesús, estoy vivo, pero quiero que más bien la gente te escuche a ti, Mauricio. ¿Quién eres? ¿Y qué has hecho en todo este camino de evangelización y a qué te dedicas actualmente, Mauricio? Sí, bueno, mi nombre es Mauricio Alfonso Guizar. Ya este año se han cumplido 20 de la fundación de la Agencia de Peregrinaciones, que como bien tú lo dices, Marce, es un ministerio de evangelización a través del turismo. Tengo 56 años, casado con mi esposa hace 18 y no tenemos hijos, el Señor no nos mandó hijos, pero así estamos libres para el servicio del Señor, ¿verdad? ¿Qué más te puedo platicar? Ya llevamos 77 peregrinaciones para la gloria de Dios. Me acuerdo la primera vez que llegué a Roma, pues espiritualmente me gustó mucho, pero estaba la ciudad, pues le hacía falta pintar los edificios y todo. Dije, ya no voy a volver no, creo que no voy a volver a Roma. Y he vuelto 47 veces a Roma, así es que el Y eso Señor que no querías volver. sí, y el Señor tiene sus caminos y sus momentos, ¿no? Pues, qué más te platico? Bueno, en esos caminos y en esos momentos, como lo narras en el libro, porque en el libro pues le quiero contar a nuestra audiencia, el testimonio de Mauricio es medianamente extenso. Hay partes pues biográficas como tal, de pronto no es tan extenso como el de Roger Parra, pero sí es un testimonio muy bonito donde él nos cuenta momentos especiales de su vida. En esos momentos hay, bueno, hay varios, pero para este espacio quiero que te refieras a dos. El primero es el siguiente.
Dentro de ese caminar y dentro de esa actividad de peregrinaciones, tú me contaste de una en particular en Tierra Santa, hace unos años, donde se enfrentaron a un accidente y a una situación adversa. Sin embargo, dentro de las personas que peregrinaban con ustedes iba un sacerdote y ocurrieron también muchas cosas lindas del cielo. Cuéntanos, Mauricio, ¿qué pasó? ¿Cuándo fue y qué ocurrió en esa peregrinación? Sí, fue a finales de mayo de 2013 y antes, en febrero, habíamos tenido una peregrinación en la cual el mismo sacerdote nos había dicho que íbamos a tener un regalo del cielo, y fue que el Papa Benedicto XVI renunció, y sin nosotros haberlo programado nos tocó el cónclave y la elección del nuevo Papa en la Plaza de San Pedro. Es un sacerdote místico, un hombre muy santo. Y después, pues ya mayo 30 de 2013 nos tocó este accidente a unos 25 kilómetros del monte Sinaí, de San Catherine, en Egipto, en la península del Sinaí. Después yo descubrí que fue en realidad un atentado del ejército islámico, porque un mes antes le pasó lo mismo a un grupo, un mes después a otro, 2 meses antes a otro, casi cada mes sucedía un accidente, aparente accidente, con los autobuses de los peregrinos cristianos en el Sinaí, y yo no sabía que la Organización Mundial del Turismo, de la que depende la ONU, había puesto una alerta roja diciendo que había sospechas de atentados y de situaciones difíciles en el Sinaí, cosa que pues no sale en los medios, no se avisa. Y bueno, pues se volteó el autobús, fallecieron 4 personas de los 31, 32 que éramos más o menos. Eh, el sacerdote tuvo una aparición de Nuestro Señor en el pequeño hospital ahí en el monte Sinaí, donde él cae de rodillas, ve al Señor así contra una pared, me acuerdo, contra la esquina de una pared, así como está aquí detrás de mí. Y el sacerdote ve a las 4 personas fallecidas a los lados de Jesús, que se las lleva al cielo. Y entonces él le pregunta después, un mes después le pregunta él al Señor, por insistencia de un servidor, por qué había permitido eso, y dijo el Señor, pues, ustedes estaban orando por México, iba a venir una situación muy dura sobre México, y yo la evité con el sacrificio de estas personas y el de los que quedaron vivos, con su sufrimiento, con su dolor. Alejé de México esa amenaza grave que estaba por llegar. Y entonces pues aceptamos con paz y amor todo lo que sucedió. En el momento en que sucede es algo muy duro, muy difícil, pero me acuerdo que después de que las ambulancias se llevaron al hospital de Sharm el Sheikh a los que estaban más delicaditos, los que quedamos ahí junto al autobús en una duna de arena en medio del desierto donde el pueblo de Israel estuvo varios años acampando y viviendo, pues en una situación difícil. Ahí nos tomamos de la mano y a las 3 de la tarde hicimos la oración de la misericordia, de la divina misericordia, ofreciéndole al Señor todo eso. Y pues sí vimos la mano del Señor porque faltaban muchos medicamentos, faltaba los calmantes, la morfina para una hermana que había quedado muy dañada de sus vértebras, de la espalda, y el padre decía, vamos a orar, aunque él tenía dolores fuertes porque se había quebrado el brazo izquierdo. Vamos a orar. Empezábamos el Santo Rosario y en menos de un minuto llegaba la medicina. Así se vio palpable. Y el sacerdote vio cómo
Santa Gema Galgani, de quien habíamos visitado la reliquia de su corazón incorrupto en Madrid al iniciar la peregrinación, se aparecía en los pasillos del hospital y ella nos atendía, nos imponía las manos, estaba intercediendo por todos nosotros. Entonces, también en las misas que tuvimos dentro del hospital, cosa que era prohibida, pero nos lo permitieron a nosotros porque pues, es un país islámico. El Señor nos mandaba mensajes a través de las lecturas, mensajes muy claros. Por ejemplo, había una lectura del Antiguo Testamento donde se decía la palabra de Dios, yo los invitaré al desierto, los enamoraré, pasarán pruebas y después darán testimonio de mi gloria. Entonces, pues fue una cosa muy clara lo que el Señor permitió, y si fue para la salvación de México, pues bienvenido fue, bienvenido haya sido todo esto. Y en la noche anterior al atentado, se habían confesado 6 personas con el Padre, las 4 personas que murieron, todas eran mujeres, y 2 maridos de 2 de las que fallecieron que habían ido un poco a regañadientes a la peregrinación, y sus esposas los habían llevado con la esperanza de que se convirtieran. Exactamente, pues de los 6 que se confesaron, 4 se las llevó el Señor al cielo, y 2 de sus esposos quedaron muy tocados por la gracia de Dios, ¿no? Para su conversión. Entonces sí se vieron cosas muy palpables ahí. Y bueno, pues después, un año después, la mayoría del grupo repetimos la peregrinación, ya sin ir a Egipto, pero a Tierra Santa, y le dimos gracias al Señor por todo eso. También allí iba mi esposa y mis suegros, y mi suegro se golpeó la cabeza y al mes se quedó paralítico por un derrame cerebral. Tuvo una operación y quedó perfectamente bien, y a la fecha camina muy bien y todo. Entonces, pues el Señor nos protegió y nos ayudó. Alabado sea el Señor, y mira la importancia también de estar siempre reconciliados con el Señor. Sí, y siempre en oración y siempre al servicio del Señor para lo que Él pida, ¿no? Fue una circunstancia muy excepcional, pero a veces el Señor nos pide oración, penitencia, sacrificio, y es mejor hacerlo por la buena y despacito que con esas circunstancias, ¿no? Pero a veces las naciones necesitan mucha penitencia, mucho sacrificio, y ojalá que todos nos volquemos a los pies del Santísimo Sacramento con ayuno, oración, humillación voluntaria, para arrancar del corazón de Jesús las gracias para que la Iglesia, nuestras naciones y el mundo y las almas se salven. Ok. Bueno, otra circunstancia especial que tú nos narras en el libro es la que viviste a partir del año pasado, cuando tuviste unos quebrantos de salud que pues se complicaron, que te llevaron a la UCI, a estar intubado, a un coma inducido. Cuéntanos un poquito qué pasó, qué te llevó a esa situación, la que estás en este momento ya, por gracia de Dios, terminando pues de transitar victorioso. Sí, bueno, todavía tengo un hueco en el intestino a flor de piel, pero está siendo controlado y está cerrando rápidamente, gracias a Dios. Eh, pues resulta que en junio 1 o 2 por ahí del año pasado, el año 2022, yo me quise operar por 4ª vez de hernia yatal porque no quedaba yo bien.
Y mi padrecito místico me había dicho, después de una aparición que tuvo del Señor, y esto no lo había yo comentado, me dijo: Mauricio, no te operes, no te operes. Pero yo le dije: Padre, pues pídale permiso al Señor para que no me haga una intervención mayor, sino menor, nada más rehacer la funduplicatura. Y pues yo desobedecí al Señor, y resulta que a la hora de estarme operando, cuenta el doctor que me estaba operando que hubo un cortocircuito en uno de los aparatos eléctricos para la laparoscopía, y esa chispa cayó sobre mi intestino, que se abrió, me lo cosió, pero quedó fuga. Me cerraron y empecé con unos dolores horribles. Me dio pancreatitis, perdón, una infección general en toda la cavidad abdominal. Me tuvieron que reoperar, reintervenir, y tuvieron que seccionarme el intestino porque no estaba funcionando. Me controlaron la pancreatitis, estuve casi 20 días entubado, muy grave, todo inflamado, y apenas hace 8 días o 9, el padrecito místico me contó una cosa curiosa, que él me fue a ver al hospital con una reliquia de Carlo Acutis, y estaba yo gravísimo y me daban 20% de probabilidades de vida. De hecho, contra todo pronóstico empecé a mejorar, pero fue a raíz de esto. Me llevaron al Santísimo, me dieron la bendición. No podía yo comulgar porque estaba entubado y todo hinchado, pero el sacerdote me dio la bendición. También otro sacerdote muy querido, muy santo, me llevó una reliquia de San Juan Pablo II, que me la impuso, pero me dice el padrecito místico que llevaba una reliquia de Carlo Acutis, que me la impuso, y él vio cómo la reliquia se levitó encima de mi vientre. Eso yo no lo sabía, apenas hace 8 o 9 días me lo dijo, a raíz de que la familia de Carlo Acutis estuvo acá en México. Y dice el padre que cuando vio que la reliquia se levitó sobre mi vientre, él se dio cuenta de que era un signo de que yo me iba a curar. Y le dijo a mi esposa: no te preocupes, él se va a curar, va a salir adelante. Y mi esposa lo creyó y se quedó con mucha paz. Ella diario iba al hospital, tenía que trabajar e ir al hospital. Se quedaba en las noches a dormir en los pasillos porque no podía estar en la UCI de cuidados intensivos. Perdón, pero pues contra todo pronóstico, porque ya me daban pues por muerto, empecé a mejorar poco a poquito, y en el transcurso de 10 días ya estaba yo fuera totalmente de peligro. Después, un año después, en junio de este año, me hicieron mi operación de reconexión de intestino, que me lo habían tenido que seccionar para que me sanara el intestino dañado, que se había quemado, porque tenía hasta que restos, bueno, me quedaron restos de quemaduras en la ingle izquierda, en la piel, por una bacteria muy potente que me estuvo comiendo la piel. Los órganos de reproducción un poco, pero como si me hubieran quemado, Marce. Pero el Señor se encargó de sanarme de todo eso. Y bueno, pues aquí estoy para su gloria. A mí me tocó ver, mientras estaba yo en coma, en esas pesadillas horribles, pero muy claras, que tengo los demonios, vestidos de rojo y de negro, con patas de puntiagudas, como si fueran arañas, tejían una especie como de telaraña en la que estaban colgados, y ahí estaba yo, atrapado. De repente veía a mi esposa y a mis suegros atrapados ahí, pues en la angustia, ¿no?
la angustia que ellos por la que ellos estaban pasando o habían pasado. Los amenazaban a ellos, me amenazaban a mí, y yo estaba en un diálogo de defensa con los demonios, donde decían, es que te vamos a destruir, y yo les decía, no, porque Dios me ama y la Virgen, y de repente sentía que por detrás de mí pasaban Jesús, la Virgen, y empezaban a pasar los santos, pero los santos pasaban en figuras de madera, pero vivos. Una cosa muy chistosa, los sentía yo vivos, veía yo al Padre Pío, veía a Santa Gema, veía a Carlo Acutis, que pasaban por detrás de mí como respaldándome en esa lucha. Y bueno, después de varias amenazas de los demonios, pues se disolvió eso, y ya no volví a tener esos sueños o esas experiencias negativas, ¿no? Es decir, mi prueba fue no solo física, sino una prueba espiritual muy dura, que no se la deseo yo a nadie, ¿no? Pero pues el Señor siempre vence, como la Virgen dijo en Fátima, al final mi corazón inmaculado triunfará. Y al final de toda prueba, cuando nosotros nos aferramos a Jesús Eucaristía y a Dios y a la Santísima Virgen, el cielo siempre triunfa, gracias a Dios y para gloria de Dios. Tú dices que fue una prueba espiritual muy dura. Yo te escuché hace pocos días en un programa eh, que tú decías que de pronto en esos momentos tú como que culpabas tal vez a Jesús y a la Santísima Virgen de esa situación que estabas viviendo, ¿sí? Pero ya después cuando empiezas pues a recuperar la conciencia, ya sales de ese coma, pues tu vida tiene un antes y un después, ¿sí? Y si bien tú eres una persona de una familia católica, formada de tradición católica, incluso de santos católicos, ¿cierto? Porque en tu familia ha habido santos beatos y santos católicos, ¿cierto? Bueno, hay un santo, San Rafael Guízar y Valencia, obispo de México. Creo que fue el primer obispo de América canonizado, sí. Bueno, entonces, a pesar de venir tú de esa formación y trayectoria católica y de ser católico, de llevar tu ministerio de evangelización a través del turismo, llega esta situación. Cuando empiezas a salir de esa situación, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo es ahora tu compromiso con Dios? ¿Cómo asumes tú esa nueva etapa de tu vida y cómo empiezas a ver y a dar más importancia de pronto a la Santa Eucaristía y a la adoración eucarística? Sí, bueno, antes que nada quisiera yo decir lo siguiente, que el demonio siempre quiere que culpemos a Dios de todo y nos hace ver cosas, la realidad de un modo a su favor. Entonces, en la oración Dios nos abre los ojos y nos hace entender que siempre ha estado con nosotros, incluso padeciendo con nosotros en nuestra propia carne nuestro mismo dolor, el mismo dolor. Entonces, esas tentaciones se han ido desvaneciendo a través de la oración, porque el Señor me ha hecho ver con mucha claridad que pues fue mi decisión haberme operado sin el beneplácito de Él, y además que pues Él se preocupa por mí, me ama, y nuestra Madre del Cielo también, y ellos me han sacado adelante. Entonces es al contrario, así como el demonio engañó a Adán y Eva haciéndoles creer que estaban sometidos bajo el yugo de Dios, pero más bien arropados por el amor de Dios, era lo contrario. Así a veces el demonio nos hace falsamente creer que Él viene a liberarnos y que necesitamos liberarnos de Dios con una rebeldía, y eso no es cierto, es un engaño del maligno. Entonces, ante estos problemas, la docilidad
y un espíritu de humildad nos ayuda a reconocer la mano poderosa de Dios que nos saca adelante y que nos ha librado incluso hasta de la muerte espiritual y física. Ahora bien, todo esto me llevó a acercarme más al Señor por la vía del dolor. Cuando tenemos dolor físico, psicológico, espiritual, las cosas superfluas pasan a tercer término y entonces vivimos un periodo de clarificación de nuestra existencia donde el Señor nos enfoca a ver y a experimentar el sentido, replantearnos el sentido de nuestra vida. Y entonces ahí el Señor nos impulsa a que lo busquemos a Él, y entonces la vía del dolor, una de dos, o sirve para hundirnos más y renegar de Dios, o la vía del, cuando el demonio nos pone las tentaciones, o la vía del dolor se convierte en un trampolín para brincar a Dios, en un aparente vacío, pero donde Él está con sus brazos listos para recibirnos, ¿no? Y entonces, pues sí, yo tuve que tomar la opción de lanzarme al vacío, pero sabiendo que están los brazos del Señor para acogerme, para recibirme, protegerme. Y me he vuelto más asiduo a la oración, sobre todo a la oración de adoración al Santísimo, contemplativa, y es una verdadera delicia. Es una caricia de Dios profunda, sanadora, liberadora, pacificadora, y todos aquellos traumas anteriores a mi vida que me impedían entregarme más al Señor se han ido desvaneciendo, las heridas de mi vida pasada, y a través de la confesión, porque me venían de este año y medio hacia ahora, me han venido flashazos como una clarificación de conciencia de situaciones difíciles de la vida, unas de pecado, unas confesadas y otras no, y entonces lo he retomado todo eso en la Santa Confesión y ha sido de una gran sanación. Ha sido doloroso a veces, pero después del perdón del Señor te queda una paz indecible, una cosa maravillosa. En ese periodo de clarificación, tú me contaste que, si no estoy mal, más o menos fue como por esta época del año pasado, tu esposa viaja a Tierra Santa con una mística que se llama Patti Leos, ¿sí? Con la cual ustedes tienen una relación de amistad muy, muy bonita, y también con el doctor Ricardo Castañón, el científico que era ateo y que ahora es un defensor de todas las cosas del cielo y estudioso de los milagros eucarísticos. También ustedes son representantes del doctor Castañón. Tú me contaste en aquella entrevista que había recibido un mensaje de nuestro Señor Jesús a través de Patti Leos, que a mí me conmovió muchísimo, porque cuando estábamos haciendo la entrevista ahí descubrimos algo los dos de el por qué también habías concedido esa entrevista, y vamos a contar el testimonio en el libro. Cuéntanos, Mauro. Sí, bueno, es que antes de salir del hospital, llegó mi punto de quiebre, me puse a llorar mucho, 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 y le dije: Señor, bueno, le hice varias promesas de cambio de vida, la gran promesa de luchar por ser mejor. Descubrí que yo me había merecido esa prueba, aunque yo me la busqué, pero me la había merecido por tanta miseria de mi humanidad, tanto pecado en mi vida, pasada y presente. Y le dije, como que sentí un impulso de mi corazón, como a la luz del Espíritu Santo, de decirle: Señor, pues yo te prometo dar testimonio de todo esto, y si es necesario por escrito, ¿no? Escribirlo. Y mientras yo estaba enfermo, mi esposa y Patti Leos fueron a Tierra Santa en uno de los grupos que entre mi hermano Fausto, mi socio, y yo organizamos a Tierra Santa.
y resulta que el Señor les concedió la gracia de estar varias horas en la Basílica del Santo Sepulcro, que en las noches, después de las 9 de la noche, las cierran las puertas y se queda toda la noche las personas que estén dentro en adoración al Santísimo, o van a la misma tumba de Jesús y pueden pasar largo tiempo orando ahí dentro. Y mi esposa, otra amiga, mi cuñada, la hermana de mi esposa, y Patti estaban las 4 orando dentro del Santo Sepulcro, que pasaron casi media hora ahí, una gracia muy grande. Y el Señor le dijo un mensaje a Patti que al día siguiente ya me lo dio, y que es el Señor me dijo, te recuerdo que debes cumplir tu promesa que me hiciste de poner por escrito como testimonio lo que has vivido. Y entonces, después me llamaste tú ofreciendo la posibilidad de que ese testimonio quedara por escrito en tu libro, en el libro que organizaste tú. Y pues el Señor facilitó todo para que yo cumpliera la promesa, ¿no? Y que ya quedó cumplida. Wow, de verdad que impactante, y ese día me sobrecogió mucho cuando me comentaste eso, de verdad que sí. Sí, no, sí, es que eso solamente lo sabía yo, ni siquiera yo se lo había dicho a mi esposa. Entonces ahí fue la confirmación de que pues fue voluntad del Señor que mi testimonio esté en tu libro, Marce. Pues un honor para mí, y bueno, pues por providencia divina, pues Él me concedió esa posibilidad, estimado Mauricio. Entonces, pues para que la gente también conozca más del testimonio, también desde comienzos de tu vida, ¿no? No, se pueda adentrar un poco más en lo que tú haces, no solamente a través del turismo, sino en tu camino de evangelización en general. Bueno, sin embargo, pues hay otro testimonio más reciente del mes pasado. Para pues muchas personas de golpe te han escuchado y saben que estabas llegando a Tierra Santa cuando estalló la guerra entre Israel y Palestina. Cuéntanos qué pasó en octubre. Sí, bueno, en octubre 5 me tocó participar en la primera peregrinación junto con Fausto, mi socio, pero mi primera salida después del año y medio de mi convalecencia, y había querido hacerlo 2 veces antes, pero al cuarto para las 12 se cancelaba mi participación, y ahora incluso con la fístula intestinal o la abertura de mi intestino que tengo todavía, proceso de sanación, de cierre, así me fui con mi esposa confiando en el Señor, y salimos el 5 de octubre, llegamos el día 6, y el día 6 estalló la guerra en el sur de Israel, cerca de la franja, ahí junto a la franja de Gaza. Nosotros estábamos en el norte, en Nazaret. Pasamos 3 noches en Nazaret. Al día siguiente, el día 7, llegó otras 2/3 partes del grupo. Yo llevaba una tercera parte del grupo, y resulta que a mi esposa le tocó llegar el día 7 y sonaron las sirenas en el aeropuerto de Tel Aviv, y el chofer se tiró al suelo, pero los hermanos del grupo decían, pues, ¿qué sucede? ¿Por qué pasa esto? Y el chofer estaba muy asustado, y pues el grupo estaba tranquilo, no sabían lo que sucedía, nada. Y pues ya se fueron a Nazaret, ya pasó eso, pobrecito del chofer. Yo creo le han de haber dado su té de tila para los nervios, o yo no sé, estaban asustado. Y sí, dice mi esposa que cerca del aeropuerto de Tel Aviv se oía que tronaban unos cohetes, ¿no? Pero no les pasó absolutamente nada. Llegaron a Nazaret. Nosotros empezamos a saber de la guerra, pero
yo no sé cómo decirte, Marce, que la Tierra Santa es un lugar tan bendecido que yo estaba en completa paz. Yo no sentía inquietud, terror, miedo, ni el más mínimo miedo. Estaba muy tranquilo y todo el grupo, excepto 2 que 3 personas que tuvieron pesadillas esa noche y después se tranquilizaron con el recorrido, estábamos todos muy tranquilos. Eh, no solo porque la guerra empezó en el sur y nosotros estábamos en el norte, sino porque realmente se sentía la presencia del Señor que iba con nosotros. Además, mi padrecito místico me dijo, bueno, yo te mandé uno de mis ángeles y para que te cuidaran a ti y cuidaran al grupo. Pero siempre estuvimos muy confiados en la ayuda del Señor, la presencia del Señor, porque el Señor por algo y para algo nos mandó a Tierra Santa durante ese tiempo. El Señor lo sabe todo. Y entonces, ¿cuál era la voluntad del Señor? Que aprovecháramos. En lugar de preocuparnos, ocuparnos en vivir lo que el Señor nos tenía preparado. Ya para el tercer día de nuestra estancia, se supo que empezaban algunos ataques en el norte, pero otras veces que habíamos estado por allá sabíamos que había habido incidentes con cohetes en el norte o en el sur. Esta vez fue un poquito más incrementado, pero pues realmente nosotros ni pasamos por situaciones de crisis, ni físicamente, ni militarmente, ni espiritualmente, ni nada. Disfrutamos a todo lo que dio el norte de la Tierra Santa, visitamos Canal, Monte Tabor, Nazaret, el Mar de Galilea, estuvimos con el padre Juan Solana en Magdala. Por ahí había unas hermanitas que estaban muy nerviosas en Magdala queriéndose ir de Israel y toda la cuestión, pero pues yo no era consciente de la situación y todo, y empezamos nosotros eso sí, en la noche a buscar mi socio y yo, mi hermano Fausto y yo, vuelos para salir ya de Jordania, porque el aeropuerto de Tel Aviv estaba hubo unos días en que estuvo cerrado y otros días estaba abierto, pero solo 1 o 2 aerolíneas viajaban y los costos de los boletos de avión estaban por las nubes. Ya ves que siempre hay compañías que tratan de sacar provecho. Iberia nos había cancelado el vuelo de Tel Aviv a Madrid, entonces logramos conseguir, por misericordia de Dios, 52 lugares en 2 vuelos diferentes para volar. El día fue 6, 7, 8, 9, 10, el día 13 de Amán, Jordania, a Budapest. Y después empezamos a buscar vuelos de Budapest a Madrid y no encontrábamos. Ya una agencia de viajes, unos amigos muy queridos de Ciudad de México nos ayudaron y compramos después la otra porción para volar vía Frankfurt y Múnich a Madrid. Y el día 13 de octubre, que era el día en que teníamos marcado volar de Tierra Santa a Madrid, llegamos a Madrid y retomamos el itinerario normal. Y en Jordania la pasamos padrísimo, se sentía la mano del Señor ahí, no nos preocupamos de la guerra ni de nada. La mayor parte del grupo se fue a Petra, donde se encuentra la roca de Meribá, donde Moisés dio el bastonazo que brotó agua, la tumba de Aarón. Después todo el grupo fuimos al monte Nebo donde murió Moisés, estuvimos en el lugar mero lugar donde fue bautizado nuestro Señor Jesucristo y donde estuvo San Juan Bautista. Maravilloso, la pasamos maravilloso. Y para mí la enseñanza es que cuando Dios permite que pasemos por una prueba, Él nos da las gracias para pasar la prueba con paz. Y además para sacar provecho espiritual. Entonces, el primer regalo que el Señor da a sus apóstoles cuando se aparece después de muerto y resucitado es: la paz esté con vosotros.
Y eso es lo más importante, que toda nuestra vida la vivamos con paz, pero en una paz del cielo, no una paz humana, hechiza, sino una paz que proviene de la confianza en Dios y de la oración. Y así fue, y la pasamos increíble. Continuamos después por los santuarios marianos allá en El Escorial, Garabandal, luego Santiago de Compostela, Lourdes, Medjugorje eh, también es. Medugori, la Medalla Milagrosa en París. La pasamos a todo mecate, como se dice en México, a todo dar. Padrísimo. Regresamos realmente, bueno, por lo menos yo lo vi en varios del grupo, pero la mayoría del grupo que estaban pues muy metidos en la onda espiritual que llevábamos, y a un servidor a mí me llenó de gozo y de alegría poder sentirme útil en el servicio de evangelización después de año y medio de estar encerradito en mi cuevita, ¿no? Aquí en la casa de ustedes. Y pues fue una experiencia muy liberadora, maravillosa para mí. Pues mira, o sea, yo quería que tú contaras esto para que pues cada uno saque sus conclusiones. A mí, ¿qué me queda de este testimonio reciente que tú cuentas? Y es que una cosa es la vida con Dios y otra cosa es la vida sin Dios. Y Dios Mm. cumple sus promesas definitivamente, Oh, sí. ¿sí? Cuando estamos con Él, o sea, no es que no existan los problemas, lo que pasa es que se transitan de una forma diferente. Y si en realidad vamos de la mano de Él, Él nos protege, incluso en medio de la guerra. Entonces cada uno saque sus propias conclusiones, pero a mí es lo que me deja esto que nos cuentas. No, cuando se lucha o cuando se opta por mantener una amistad lo más cercana con el Señor se encarga de ti. Nosotros en la oración del DIMI, Discipulado de la Misericordia con el doctor Castañón, buscamos interceder por nuestras naciones y la Iglesia y reparar por nuestros pecados ante el Santísimo Sacramento. Cuando hacemos eso, el Señor se encarga de nosotros de un modo palpable, Sin palpable, duda. porque yo no sé, hubo algunos hermanos que estuvieron sufriendo mucho en Tierra Santa durante este periodo de la guerra, pero nosotros en realidad no padecimos nada, nada, fue algo maravilloso, algo increíble. Increíble, pero con mayúscula, totalmente, literal. Bueno, quiero que nos cuentes y que le cuentes a la audiencia. eh, Cuéntanos un poquito más del discipulado de la misericordia y de la labor que haces también de contextualizar y un poco de pedagogía sobre la vida de los santos o los que están a puertas de ser santos a través del mundo católico, que tú tienes un espacio allí donde enseñas, donde pues nos pones en contexto y nos sensibilizas sobre la importancia de estar justamente con nuestro Señor Jesús y siempre conectados celestialmente. Sí, bueno, con con Mundo Católico empezamos gracias a la generosidad de Ceci Valderrama, ella y un servidor, a hacer programas de evangelización, sobre todo de las vidas de los santos, apariciones de nuestro Señor y la Virgen, milagros eucarísticos, etcétera, a partir de la pandemia, que yo estaba picándome los ojos porque pues obviamente no se podía viajar, no se podía peregrinar, y entonces dije, pues yo no puedo quedarme sin hacer nada, vamos a hacer algo por el Señor, y el Señor abrió los espacios y así se dio todo. Y, y bueno, pues es una cosa muy bella, ¿no? Para mí el compartir la palabra de Dios, el dar testimonio de lo que Dios está haciendo a través de su Madre Santísima y de los santos y Él en la Eucaristía, actualmente para mí es un privilegio no merecido. Y bueno, pues con muchos defectos, lo hago y todo, a pesar de mí, pues creo que la gracia actúa en las personas y por eso seguimos tratando de servir al Señor.
Pero antes de la pandemia nos tocó ir a Cochabamba a un retiro con el doctor Ricardo, donde el Señor directamente nos dio la encomienda de servirlo, promoviendo la oración de intercesión y reparación eucarísticas a través de la oración del discipulado de la misericordia, donde el Señor promete que en los lugares donde se hace esta oración serán expulsados los demonios y serán retomados por ángeles. Entonces, es una promesa que el Señor hizo al doctor Ricardo a través de un instrumento de Dios serio, y pues lo hemos estado nosotros promoviendo. Y, por ejemplo, en la diócesis del puerto de Veracruz, que es precisamente por donde entró la evangelización al continente americano, por eso es la diócesis de Veracruz es la diócesis de la verdadera cruz. O sea, el lugar donde por primera vez en la historia de América se celebró en tierra continental, perdón, la primera misa en las playas de Veracruz, y se instauró la primera gran cruz de madera, el primer gran signo de salvación de Cristo, ¿no? Que nuestros padres indígenas volteaban a ver la cruz y decían, pues, ¿esto qué es? ¿Qué significa? Y comenzó la evangelización ahí. Y en la parroquia de San José Obrero comenzó el programa de oración del DIMI, y cada hora de día y de noche los hermanos ante el Santísimo Sacramento hacen esa oración, y empezaron los milagros. El crimen organizado se fue de la zona parroquial, dejaron de haber secuestros. Cuando llegaba a haber al principio algún secuestro, se ponían en oración y el mismo día liberaban a la persona viva, sin tortura, sin nada, porque en México secuestro significa muerte. Ahí se paga el rescate, pero la persona no la regresan nunca. Entonces empezaron los milagros y tienen un libro con más de 3,000 testimonios de milagros, favores, sanaciones, de todo, como efecto del estar haciendo continuamente la oración del DIMI. De hecho, nuestro Señor a través de una mística le dice una vez, en un aniversario del DIMI, al doctor Castañón, le dice Jesús, dime que me amas, dime que me amas. Entonces, pues es un instrumento poderoso de sanación, liberación, que el Señor pone a nuestro alcance, la oración del DIMI, que es el Santo Rosario con los misterios dolorosos, para invocar la sangre redentora y el sacrificio redentor de Cristo sobre nosotros, sobre la Iglesia, nuestras naciones, con algunas oraciones inspiradas que por el Señor al doctor, o a través de instrumentos que tienen nihil obstat imprimatur, de varios obispos y arzobispos, no solo de uno. Entonces, mi invitación queda ahí plasmada en este momento, para que todos nos unamos a hacer la oración del DIMI, porque es realmente poderosa para protección, para sanación y liberación. Es un instrumento impresionante donde el Señor se derrama en gracias abundantísimas. Mauricio, cuéntale a la gente en dónde pueden conseguir o descargar la oración del DIMI. Bueno, en Mundo Católico, al entrar al sitio web, hay una parte donde hay descarga de documentos, o yo te lo puedo mandar a ti, Marce, para que quien te lo pida lo pueda obtener, o también buscar discipulado con SC, discipulado de la misericordia DIMI, en internet, y en la página web aparece ahí para descargarlo en varios idiomas. Pero Perfecto. es maravilloso. Es una oración para estos tiempos. Pues lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en la descripción de este video, en la cajita de comentarios, para que la gente pueda tener acceso y lo pueda conseguir a través tuyo, Mau. ¿Te parece? Claro que sí, Tú me Marce, lo claro que envías. sí.
Bueno, y quiero que nos cuentes, ahorita tú tenías prevista otra peregrinación para final de año. Sí, Eso, sí, ya está lista, la tenemos para salir el 18 de diciembre. Iba a ser a Tierra Santa y Roma y Asís, pero por la situación de la guerra va a ser Turquía, Roma y Asís, porque vamos a visitar las 7 iglesias del Apocalipsis, algunos lugares donde estuvo San Pablo predicando, el lugar del martirio de San Felipe Apóstol en Hierápolis o Pamukkale, y vamos a pasar Navidad en retiro espiritual en la casa de la Virgen en Éfeso. qué belleza, Entonces, bendiciones. pues ya está prácticamente eh, preparado todo, porque estamos a escasamente un mes de la salida, pero si alguien se quiere apuntar, sea bienvenido. Y en el mes de marzo tenemos otra peregrinación a Turquía y va a ser el sur de Italia. Entonces vamos Ok. a visitar los santuarios del sur de Italia, desde Nápoles hasta, siguiendo por el sur hasta la isla de Malta, que es el lugar donde San Pablo, ¿cómo se llama? Sobrevivió a una borrasca que encalló el barco allí, pero se salvaron todos. Entonces, vamos a visitar por primera vez los santuarios del sur de Italia, Ok. Palermo, Sicilia, Nápoles. Vamos a estar en la tumba de San José Moscati, visitar el lugar donde está la sangre de San Genaro que se coagula cada año. Sí, cada año, eso es un Este, milagro también anual en Italia. sí, 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 y en Roma, estaremos en Roma y ahí con el Santo Padre y todo, una cosa muy linda. Bueno, pues entonces aquí al final les dejaré los datos de contacto tuyos de tu agencia, Sí, pues para que puedan ponerse en contacto contigo las personas que estén interesadas. Eh, sí. y la última pregunta, con base en todo esto que nos has contado, en todos estos testimonios y más que van a encontrar en Soy Jesús, estoy vivo, yo quiero que tú le mandes un mensaje a las personas que van a ver y escuchar este programa. Desde tu experiencia, ¿cómo le puedes invitar a la gente eh, realmente a entender que Jesús es real y está vivo en la Santa Eucaristía, está vivo en el Sagrario y está esperando que vayamos a adorarlo y a decirle que lo amamos? Ujú. Bueno, hay un salmo que dice, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Yo te invito, hermanito, hermanita, a que comiences tu vida espiritual con siempre que puedas la Santa Misa diaria, y comulgando en estado de gracia, no de desgracia, y quedarte por lo menos 15 minutos antes o después de la Santa Misa a adorar a Jesús Eucaristía. Solo 15 minutos para comenzar. Y después se te va a convertir en un santo vicio, o más bien en una santa virtud, el querer estar con Jesús, porque vas a sentir una loca necesidad inexplicable de estar con Él. Y Él ya se encargará de todo lo demás. Pero es increíble cómo delante del sol de amor, de justicia y de bondad que es Jesús Eucaristía, por el solo hecho de estar delante de Él, acompañándolo, adorándolo, recibimos ese mar de luz celestial que nos empapa, que nos traspasa, que nos transforma en la adoración eucarística. Es algo verdaderamente increíble que solo cuando lo vives, cuando lo corroboras en tu vida, entiendes, llegas a entender el alcance y el poder que tiene nuestro Señor para transformarnos, para cristificarnos y hacernos profundamente felices, llenarnos de una paz celestial que no se puede encontrar en este mundo. Esa es mi invitación, aunque sea 15 minutos diarios y por supuesto el Santo Rosario diario. Ahora en Mundo Católico hemos estado haciendo programas de las apariciones de la Virgen en Nigeria, en Aokpe, que están por ser aprobadas. Ya
Los dos últimos arzobispos aman muchísimo esas apariciones, ese santo lugar. Y nuestra madre dice que con el Santo Rosario obtenemos la protección total del cielo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos escuchar, saber de Dios? Sí, que más de lo que nos ha dicho el cielo, de que en la oración obtenemos la protección, el amor y la misericordia de Dios en nuestra vida. Que si falta eso, sentimos nuestra vida hueca, triste, sin brújula, sin sentido, sin dirección a dónde caminar, pero con Jesús lo tenemos todo, todo. Es cierto. Pues bueno, yo quiero concluir con lo siguiente para la audiencia y decirles que pues para mí toda esta elaboración de este libro periodístico, porque pues es un trabajo periodístico, yo tuve que conocer 100 testimonios para convencerme, entre comillas, y entender, porque fue en realidad una catequesis intensiva, por qué la gente decía que Jesús estaba vivo, qué era lo que pasaba en la Eucaristía y qué es lo que pasa frente al Santísimo. Entonces, si quieren conocer más y necesitan más argumentos para convencerse, lean el libro, está a disposición de ustedes. Se está distribuyendo desde Colombia, desde Bogotá, desde México. Al final ya les dejaré la información del libro. Tiene un costo en realidad simbólico. Si lo quieren adquirir en formato digital, es muy sencillo, son solamente $4 o 16,000 pesos para Colombia en formato PDF. Es un libro denso. Entenderán que son 100 testimonios, son 330 páginas. Es un libro de tamaño carta. También se vende en México en María Corredentora, en Colombia desde mi empresa Biografías Personalizadas. Está en formato físico, tiene un costo de $27 su homólogo aquí en Colombia. Entonces se pueden poner en contacto para, digamos que no hay excusa de no leer el libro y no conocer estos bellos testimonios. Y Mauricio, solamente me resta agradecerte por habernos acompañado en este espacio, por haber sido tan generoso y compartirnos parte de tus valiosos testimonios. Y bueno, gracias a Dios, a la Santísima Virgen, al Espíritu Santo que nos han iluminado en esta entrevista. Seguimos orando por ti para que tu recuperación sea total. Y bueno, pues que Dios también te siga iluminando a ti, a tu esposa, en todas las labores que hacen diariamente, pues, de evangelización. Entonces, estimado Mauricio, mil gracias. Mil gracias a ti, Marce. Muy agradecido de todo corazón contigo, con el Señor y la Virgen Santísima por esta oportunidad, y contigo, hermanito, hermanita, que has escuchado este testimonio, que sirva para la gloria de Dios y bien de las almas. Gracias. Gracias, Mauricio. Gracias a toda la audiencia de Soy Jesús, Estoy Vivo. La promesa es poder llevarles por lo menos semanalmente una entrevista con su testimonio y contado directamente por su testigo directo. Entonces, muchas bendiciones para todos. Y recuerden, Jesús está vivo, es real, nos está esperando en el sagrario para que vayamos a adorarlo, para que vayamos a decirle que lo amamos, no solamente a utilizarlo y a pedirle cosas. Y recuerden, Él no es como un cajero electrónico, no. Tenemos que ir a amarlo, a adorarlo con respeto y a decirle de verdad que lo amamos. Y ya después todo vendrá por añadidura. Entonces, exactamente. Así es. Muchas gracias a todos y nos veremos la próxima semana en Soy Jesús, Estoy Vivo. ¿Te gustó este testimonio? Házmelo saber con un me gusta. Para conocer nuevos e interesantes testimonios y milagros del amor de Dios, te invito a suscribirte y a compartir los videos para que el mensaje de Jesús llegue a miles de corazones que buscan esperanza.